Ítem. SCP-049. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-049 está contenido dentro de una celda de contención humanoide segura estándar en el sector de investigación 02 en el sitio 19. SCP-049 debe ser sedado antes de ser transportado. Durante su transporte, SCP-049 debe ser asegurado con un arnés de restricción humanoide clase tercero, incluyendo un collar cerrado y restricciones en sus extremidades, y monitoreado por no menos de 2 guardias armados. Si bien SCP-049 ha sido generalmente cooperativo con la mayoría del personal de la Fundación, ataques o repentinos cambios en su comportamiento suelen ocurrir con una fuerza elevada. Bajo ninguna circunstancia el personal debe entrar en contacto directo con SCP-049 durante estos ataques. En el caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha demostrado que la aplicación de la banda L. multífida produce un efecto calmante sobre la entidad. Una vez calmado, SCP-049 generalmente volverá a ser obediente y regresará a su contención con poca resistencia. Con el fin de facilitar la contención continua de SCP-049, la entidad debe ser provista de un cadáver animal recientemente fallecido, normalmente un bovino o algún otro mamífero grande, una vez cada 2 semanas con fines de estudio. Los cadáveres que son convertidos en instancias de SCP-049-2 deben ser removidos de la celda de contención de SCP-049 e incinerados. A SCP-049 ya no se le permite interactuar con sujetos humanos y se le deben negar todas sus peticiones de estos. Actualización de los procedimientos de contención temporal. Consulte el Adendum 049-3, bajo la Orden 049-S19-17-1 del Comité de Contención. SCP-049 ya no tiene permitido interactuar directamente con ningún miembro del personal de la Fundación, ni debe proporcionársele ningún cadáver adicional para su uso en cirugías. Esta orden persistirá indefinidamente hasta que se llegue a un consenso respecto a la contención continua de SCP-049. Descripción. SCP-049 es una entidad humanoide, 1,9 metros de altitud aproximadamente, es el SCP más atrae viejas, además tiene el fetiche de comerle las patas a los demás SCP o clase D que se encuentre. Si bien, mucha gente cree que tiene una máscara, en verdad es parte de su cuerpo. SCP-049, rayos décimo, imagen de rayos X de la estructura facial de SCP-049. SCP-049 es capaz de hablar en una variedad de idiomas, aunque suele preferir el inglés o francés medieval 1. Si bien SCP-049 es generalmente cordial y cooperativo con el personal de la Fundación, puede volverse especialmente irritado o tener ataques agresivos si siente la presencia de lo que él llama pestilencia. Aunque aún es desconocida la naturaleza exacta de esta pestilencia para los investigadores de la Fundación, parece ser de inmensa preocupación para SCP-049. SCP-049 se volverá hostil contra los individuos que perciba como infectados por la pestilencia, a menudo teniendo que ser restringido si se encuentra con tales. Si no es controlado, SCP-049 generalmente intentará matar a cualquier individuo. SCP-049 es capaz de causar que todas las funciones biológicas de un organismo cesen por medio del contacto directo con la piel. El cómo esto se produce es actualmente desconocido, y las autopsias de las víctimas de SCP-049 han sido invariablemente inconcluyentes. SCP-049 ha expresado frustración o remordimiento tras estos asesinatos, indicando que se ha hecho poco para terminar con la pestilencia, aunque usualmente buscará hacer esto para realizar una cirugía cruda en el cadáver utilizando los implementos contenidos en una bolsa de doctor negra que carga a su persona todo el tiempo. 2. Si bien estas cirugías no siempre son exitosas, generalmente resultan en la creación de instancias de SCP-049-2. Las instancias de SCP-049-2 son cadáveres reanimados que han sido operados por SCP-049. Estas instancias no parecen poseer ninguna de sus antiguas memorias o funciones mentales, teniendo solo habilidades motrices y mecanismos de respuesta básicos. Si bien estas instancias generalmente son inactivas, se mueven muy poco y solo deambulan, pueden volverse extremadamente agresivas si se les provoca, o si SCP-049 las dirige.
Las instancias SCP-049-2 expresan funciones biológicas activas, aunque son muy diferentes a las de la fisiología humana actualmente comprendida. A pesar de estas alteraciones, SCP-049 a menudo comenta que los sujetos han sido curados. Addendum 049-1. Descubrimiento SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de Montauban, sur de Francia. Durante una redada en una casa local, los investigadores encontraron varias instancias de SCP-049-2, así como a SCP-049. Mientras que el personal de la ley se involucró en hostilidades contra 049-2, se notó a 049 observar la escena y tomar notas en su diario. Después de que todas las instancias de 049-2 fueran reducidas, SCP-049 voluntariamente ingresó a la